Sí, doctor. Muy bien, voy a compartir la pantalla. No sé si están viendo mi pantalla. Sí se puede observar, doctor. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora sobre patología de la glándula tiroidea. La patología tumoral más frecuente de la glándula tiroidea y la vamos a enfocar desde el punto de vista de la biopsia por aspiración con aguja fina. La biopsia por aspiración con aguja fina es un método de diagnóstico citológico. O sea, vamos a obtener células para poder interpretar y hacer un diagnóstico de los cánceres más comunes que afectan a la glándula tiroidea. Este método se inició hace mucho tiempo ya con el doctor Joseph Sakisek, padre de la biopsia aspirativa, junto a Sixten Franzen, uno internista y otro hematólogo. Ambos emplearon la aguja fina para obtener muestras de la glándula tiroides y otro desarrolló una manija portajeringa, que es una manija metálica llamada también pistola de aspiración. Utilizando entonces la manija portajeringa y la aguja descartable con una jeringa descartable, se liberaba una de las manos para fijar la piel a los tejidos profundos o palpar el nódulo, y con una sola mano se podía punzar y aspirar y hacer movimientos para obtener muestras celulares, ¿no? Este es el método ideado entonces por estos dos investigadores médicos del Instituto Karolinska. Y todo esto ha sido resumido también en una conferencia del año 2007, que es una de las últimas publicaciones, pero posteriormente ha habido una nueva reunión, donde esto fue en Bethesda, Maryland, donde se reunieron a especialistas endocrinólogos, citopatólogos, cirujanos de cabeza y cuello, radiólogos, para ponerse de acuerdo en la terminología que se utiliza para el diagnóstico de estas enfermedades tiroideas, en base al estudio de las células obtenidas con aguja. Antes, en diferentes laboratorios en el mundo, se utilizaban diagnósticos descriptivos solamente. Y por ejemplo, la descripción de una biopsia por aspiración con aguja fina de glándula tiroides en el Japón difería de una descripción hecha en Estados Unidos. Por lo tanto, esta reunión de consenso en Bethesda lo que generó fue ponerse de acuerdo y tener una terminología y nomenclaturas uniformes, estándares, que ahora son utilizadas a nivel mundial, ¿no? Entonces tenemos estándares de diagnóstico citológico obtenida por punción. La patología tiroidea es muy frecuente, es bastante común, especialmente en el sexo femenino, donde encontramos nódulos tiroideos de varios tipos. Pueden ser lesiones benignas o pueden ser lesiones malignas. De ahí la importancia de saber el diagnóstico con mayor precisión. La exploración de la glándula tiroides muchas veces es casual. A veces el paciente descubre por casualidad que tiene un nódulo tiroideo al ponerse un collar o al verse al espejo, o es visto por otro familiar, o es visto por un médico en la consulta de medicina interna o de cirugía general, y de casualidad se detecta o se evalúa o se encuentra en un examen físico sistemático. Y luego debe utilizarse las técnicas no invasivas primero para el diagnóstico, como la ecografía, que es una excelente técnica para identificar el nódulo y tipificarlo. Así como en cáncer de mama se utiliza la terminología BRATS para hablar de lesiones que pueden ser por imágenes, lesiones benignas hasta malignas, en glándula tiroides se creó también el sistema TRATS, T de tiroides, ¿no? Para identificar algunas características ecográficas que puedan orientar hacia benigno o maligno. Sin embargo, así como la gammagrafía, una técnica utilizada anteriormente para hablar de nódulos calientes o fríos y tratar de diferenciar entre benigno y maligno, se sabe que ninguna de estas técnicas, ni de imagen ni de gammagrafía, es tan certera como la punción aspirativa con aguja fina, que obtiene las mismas células tumorales para hacer un estudio citológico con una alta sensibilidad y especificidad en relación a la pieza operatoria. Entonces, el encontrar un nódulo tiroideo puede ser simplemente el hecho de un examen físico concienzudo o un hallazgo clínico por parte del mismo paciente. Y todos los hallazgos fueron resumidos en esta reunión de Bethesda. Habíamos dicho que los
informes antes no estaban sistematizados adecuadamente o no eran comparables, la nomenclatura no correspondía con la histología, etcétera. Esta reunión entonces tuvo participación de endocrinólogos, radiólogos, cirujanos, patólogos. Aquí está, ¿no? Las planas en el comité, los citopatólogos que se presentaron también a esta conferencia de consenso en Bethesda. Y acá tenemos al doctor Sivas, ¿no? Que es uno de los pioneros en justamente esta clasificación y terminología que utiliza el Instituto Nacional del Cáncer para la aspiración con aguja fina de glándula tiroides, ¿no? Bien, en esa conferencia de consenso y que se sigue utilizando en la actualidad, se habla de un sistema Bethesda para la clasificación de los aspirados tiroideos. Entonces se recurre a este cuadrito. Vean ustedes, hay una categoría no diagnóstica, que es el Bethesda 1, donde se obtiene un material insatisfactorio. El riesgo de malignidad no se puede evaluar porque el material no es bueno. Hay que repetir la biopsia. En la categoría benigna, que es el Bethesda 2, el riesgo de malignidad es bien bajo, de 0 a 3%. Entonces se recomienda que los pacientes tengan un seguimiento clínico solamente del nódulo. La categoría 3 o de atipia indeterminada tiene un riesgo de malignidad de 5 a 15% y debe repetirse la biopsia aspirativa en 3 a 4 meses. La categoría 4 nos habla de la neoplasia folicular o tumor folicular, que tiene un riesgo de malignidad del 15 al 30% y debe indicarse en este caso una lobectomía, o sea, una hemitiroidectomía que incluye ese nódulo, se deja el otro lóbulo. Y en el caso de sospechoso de malignidad, el Bethesda 5 y maligno, el Bethesda 6, ya tienen riesgos de malignidad que van del 60 al 99%. Entonces lo que se indica es la tiroidectomía total. Entonces en el reporte histológico, cuando uno se hace una biopsia aspirativa con una aguja fina, debe haber una gradación de Bethesda, una clasificación que puede ser un Bethesda 1 hasta un Bethesda 6. Y entonces en el manejo, el cirujano también sabe qué procedimiento debe hacer. Las 6 categorías, desde no diagnóstico insatisfactorio, pasando por benigno, la atipia, la neoplasia folicular, sospechoso de malignidad y maligno. Bien. La biopsia aspirativa, entonces, es una biopsia que tiene mucha seguridad, es un procedimiento estandarizado, permite un muestreo adecuado del nódulo, permite hacer estadísticas, tiene sus indicaciones, contraindicaciones, ventajas, desventajas, como todo método de diagnóstico. Y se pueden hacer diagnósticos citomorfológicos. Y hoy en día se asocia con la guía ecográfica. Entonces ya no se hace como hacía antiguamente el doctor Sakisek, la biopsia solamente por palpación, sino que ahora se hace asociado a la ecografía, ¿no? Ubicamos el nódulo ecográficamente y tomamos la muestra guiado por ecografía. Aquí tenemos entonces la biopsia de tiroides. ¿Para qué sirve? Para seleccionar a los pacientes. ¿Qué pacientes? Los que van a ir a cirugía de los que no van a ir a cirugía. Los que van a tener un tratamiento médico de los que van a tener un tratamiento quirúrgico. Ya habíamos mencionado que es un procedimiento estándar, seguro, costo-beneficio. Se utiliza como test de selección y también en este material que se obtiene se pueden aplicar otras técnicas, congelación, estudio microbiológico. Va a servir para definir qué hacemos con este nódulo tiroideo. Gracias a la bioaspiración con aguja fina de tiroides se ha reducido el número innecesario de operaciones, hasta en un 25%. Antiguamente, sin hacer biopsia aspirativa, muchos de los nódulos benignos eran pasados a sala quirúrgica, con las complicaciones que pueden existir en una cirugía innecesaria de glándula tiroides. La técnica es sencilla, se selecciona la lesión, a veces son lesiones pequeñas definidas, pero otras veces son lesiones grandes, a veces edematosas o quísticas, a veces son lesiones demasiado pequeñas, las lesiones pueden ser duras, fibrosas, calcificadas o demasiado grandes. De una manera irónica, las lesiones muy grandes a veces liberan poca celularidad. Para el muestreo de preparación, generalmente se toma 1 a 2 muestras en un promedio de 3 a 6 láminas y debe extenderse el material
con una velocidad de presión en el extendido. La fijación debe ser inmediata. Hay una costumbre, muchos colegas todavía, que al hacer una aspiración o extendido en lámina, esa lámina debe dejarse secar y luego recién colocarse al alcohol o la fijación. No, la recomendación es que la fijación sea inmediata. Una vez obtenido y extendido, debe fijarse inmediatamente. Utilizamos las agujas más finas, 25 por 1 pulgada. Este es el material obtenido con la aguja fina, es la aguja fina, se coloca sobre la lámina portaobjeto, se extiende y se fija inmediatamente en un cóplice con alcohol al 96%. El material para la aspiración es la manija portajeringa que utilizamos, que es una variante de la clásica manija portajeringa para sostener la jeringa de 10 centímetros cúbicos, una aguja 25 por 1 o 25 por 1/8, ¿no? Depende de la lesión, las láminas portaobjeto y el frasco fijador con alcohol. Aquí tenemos el paciente en posición de cúbito dorsal con hiperextensión del cuello. Nos facilita no solamente la exposición de la glándula y del nódulo, sino dificulta la deglución. El paciente está relajado, se hace una buena limpieza de la zona y luego se coloca, en este caso por palpación sobre el nódulo, la aguja, ¿no? La biopsia por aspiración con aguja fina forma parte de un contexto eh, de estudios clínicos y de exámenes auxiliares de la glándula tiroidea, desde lo más, digamos, menos invasivo hasta lo más invasivo. Sin embargo, es una herramienta más en el arsenal de diagnóstico de la glándula que va incluso hasta la biopsia quirúrgica, pero la biopsia quirúrgica de tiroides no suele hacerse de rutina, es un procedimiento engorroso, es sangrante, corre el riesgo de producir hematomas. Entonces, la biopsia por aspiración con aguja fina guiada con ecografía es el mejor método de diagnóstico citológico. Los materiales también son relativamente baratos. Tenemos agujas descartables, jeringas de 10 descartables, algodón, alcohol o gasas, los Coplix. Entonces el material es como la manija portajeringas, lápiz rotulador. Se rotulan las láminas con lápiz punta de diamante y luego se carga la manija portajeringa, ya está lista. Se evalúa al paciente, este es por ejemplo un bocio difuso, predominio derecho. Se examina al paciente, luego se coloca en la posición de cúbito dorsal, se ve el nódulo muchas veces, se procede a la aspiración. La cantidad de muestra que se aspira es pequeña en realidad, solamente que cubra la parte de la base plástica de la aguja. Y luego la cantidad se extiende en lámina y se fija inmediatamente en alcohol. Puede ser alcohol éter. Luego en el laboratorio se hace la coloración estándar. ¿De qué coloración hablamos? Puede ser papanicolao, puede ser hematoxilina eosina, pero tiene que estar bien contrastada con los tiempos bien calibrados. Esta es una batería de coloración de hematoxilina eosina, por ejemplo, en el Hospital Revaliati. Y ahí se hace luego el montaje con laminillas y bálsamo. Se tiene preparado, se rotulan las láminas, se identifican y luego están listas para el diagnóstico. Se pone al microscopio. Fíjese que en el extendido esos grumos que ven en un color más oscuro son los grupos celulares. Tiene que haber un buen microscopio para poder tener buena luz y poder identificar claramente las células. A mayor acercamiento pueden ver en este campo un nido de células foliculares, ¿no? Con coloración de hematoxilina eosina. Pero para obtener esto y hacer un diagnóstico tiene que haber una cadena de acontecimientos que debe estar bien hecha desde el inicio. Un buen examen clínico para identificar el nódulo adecuadamente, una buena técnica de toma de muestra, un buen extendido, una buena fijación, una buena coloración, un buen microscopio y el que se sienta a evaluar también tiene que tener los criterios claros para poder hacer un buen diagnóstico citológico y ser el último eslabón de la cadena. Tenemos en nuestra serie laminarios de BAF para entrenamiento de los residentes en citopatología y hay numerosos algoritmos que nos hablan del rol de la punción aspiración con aguja fina en los nódulos tiroideos, siempre como la piedra angular para definir qué hacemos con el nódulo tiroideo, si va a manejo clínico o va a manejo quirúrgico. Hay diferentes tipos, ¿no?, de algoritmos. ¿Cuál es la utilidad de la bioaspiración? Primero nos va a confirmar
malignidad. Si nos dice que es una neoplasia maligna, un carcinoma papilar, por ejemplo, nos provee un diagnóstico preoperatorio. Para el cirujano es excelente porque sabe que va a hacer una tiroidectomía total, ¿no? También va a confirmar si la malignidad es primaria o es metastásica, porque podría ser un tumor metastásico en tiroides, o va a confirmar una malignidad inoperable. Imagínense que sea un carcinoma anaplásico de tiroides, ¿no? Sería ya inoperable, confirmado por citología. Puede dársele radioterapia al paciente, ya el cirujano sabe que no, lo va a operar. También va a confirmar lesiones benignas, en este caso evitando las cirugías innecesarias, dando un diagnóstico preoperatorio. Y en el seguimiento de casos que ya tienen diagnóstico, para saber la respuesta a la terapia, si la enfermedad se extendió a los ganglios, se pueden biopsiar los ganglios también, o si hay una recidiva de tumor en el lecho quirúrgico tiroideo, o hay una conversión de un tumor de bajo grado a un tumor de alto grado. Provee material para otros estudios. Con la bioseaspiración se puede obtener material, por ejemplo, si es una colección quística abscedada para cultivos microbiológicos, o se pueden hacer estudios de microscopía electrónica, inmunocitoquímica, morfometría o biología molecular. Algunas contraindicaciones en la bioseaspiración. ¿En qué casos o cuándo está contraindicado? Generalmente cuando hay una coagulación anormal, ¿no? Especialmente en pacientes que tienen coagulopatías, pero no están controladas, ¿no? Hablamos de von Willebrand y otros. Si se trata de un quiste hidatídico, está confirmado, no debemos biopsiar un quiste hidatídico. O aneurismas muy grandes, tampoco debemos biopsiarlo, podemos desprender placas ateromatosas, provocando trombosis, ¿no? Y las contraindicaciones de órgano. Sin embargo, las ventajas son múltiples. Es simple, de bajo costo, da resultados rápidos. Si tomamos la muestra hoy día, mañana está el resultado. Da una precisión y acercamiento a la histología, tiene bajo riesgo de complicaciones, es útil en pacientes debilitados. Puede hacerse en el consultorio, no necesita el paciente estar internado, hospitalizado. El dolor es mínimo, la postración es mínima, no requiere anestesia. Puede usarse en pacientes de alto riesgo, en todas las edades, desde recién nacidos hasta muy ancianos. Usualmente es ambulatorio el procedimiento, ahorra tiempo y gastos de hospitalización, alivia rápidamente la ansiedad de los pacientes y deja más tiempo para otros procedimientos. Desde el punto de vista clínico también es importante porque es fácil de repetir, no lo hacemos hoy, mañana podemos repetir. Pueden tomarse múltiples muestras de un solo nódulo. En la literatura se describe hasta 17 punciones de un solo nódulo y lo deja intacto para la cirugía, aunque lo habitual es tomar una o dos muestras. Confirma la malignidad y es terapéutico en quistes o abscesos. Algunos pacientes nos preguntaban, doctor, ¿y si usted le toma una muestra al nódulo, puede esa biopsia diseminar el tumor por otro lugar? No, esa es una, digamos, teoría muy antigua de la diseminación de los tumores a través de las agujas, que en el caso de estos tumores, los tumores de partes blandas o glándulas salivales o ganglios, no se produce con la aguja fina. En el laboratorio, el equipo es simple y barato, preserva bien las células y va a permitir el estudio de células frescas, obteniendo material para microbiología y además es importante para el estímulo académico del personal. ¿Cuáles son las complicaciones? Son en realidad muy pocas. De las que hemos visto, por ejemplo, pequeñas equimosis, algunos hematomas localizados que se han sido resueltos rápidamente. Algunos describen paro vasovagal en algunos pacientes, pero son muy excepcionales. Requiere sí un citopatólogo entrenado. A veces las lesiones grandes y heterogéneas producen menos celularidad, así como las lesiones calcificadas o las lesiones quísticas o no palpables, ¿no? Algunas complicaciones ya habíamos mencionado, muy raras, infecciones o septicemia, imagínense, ¿no? Hay que hacer una buena limpieza de la zona. Trauma en vasos o nervios, ataque vasovagal, que son en realidad muy infrecuentes y muy pocas complicaciones. Para la cirugía, ¿cuáles son las indicaciones? Cuando mandamos un paciente a cirugía, generalmente hoy en día es porque se hizo un diagnóstico de cáncer por biopsia-aspiración con aguja fina. O cuando hay sospecha de cáncer tiroideo por biopsia-aspiración con aguja fina. O cuando hay un nódulo tiroideo asociado a una adenopatía regional, o cuando el nódulo tiroideo tiene además una historia de radiación local, ¿no?
o cuando hay un crecimiento de una masa tiroidea a pesar de una terapia con levotiroxina, o síntomas clínicos de presión, ronquera, disfagia. Quiere decir que las principales indicaciones hoy en día para una cirugía de tiroides son los diagnósticos de cáncer o de sospecha de cáncer por biopsia aspiración con aguja fina. Por supuesto, hay otros criterios también de cirugía que son menos frecuentes y que no incluyen la biopsia aspiración, pero la mayoría de los diagnósticos que son indicaciones quirúrgicas son por biopsia aspiración con aguja fina hoy en día. Importante hacer la bioaspiración con aguja fina porque existen riesgos para la cirugía. ¿Cuáles son esos riesgos? Parálisis de la cuerda vocal, hipoparatiroidismo, hipotiroidismo. Entonces, no es conveniente hacer una cirugía no indicada, ¿no? En los laboratorios, los niveles de precisión de diagnóstico depende de la experiencia del citopatólogo. Fíjense que hay niveles de muestras inadecuadas que varían del 4 hasta el 62% en diferentes sedes a nivel mundial, ¿no? Y eso va a depender mucho de la capacidad del laboratorio y de la habilidad del investigador. El material insuficiente debe ser menos del 15%. Si es más, hay que ofrecer entrenamiento al centro. No debe tratarse de diagnosticar un material inadecuado. Por eso los criterios no deben ser liberales, porque vamos a evitar así muchos falsos negativos, ¿no? En estas imágenes vamos a mostrarles a ustedes algunos diagnósticos que hemos hecho con citología. Por ejemplo, aquí, la interpretación debe valorar tres componentes: la arquitectura en panorámico, el fondo, el material extracelular y las características citológicas a mayor aumento, ¿no? Siempre la interpretación citológica es clínico-patológica, o sea, hay que tener información clínica. A veces con pocas células y mucho material coloide podemos hacer un diagnóstico de bocio coloide. O sea, no siempre tiene que haber gran celularidad para un diagnóstico correcto, ¿no? En el caso de diagnóstico insatisfactorio, generalmente tenemos menos de 6 grupos de células. Por lo tanto, a veces solo es sangre, músculo o células respiratorias porque se ingresó con aguja a la tráquea o que se desecó la muestra, entonces no se puede interpretar. En este caso, hay que repetir la muestra en 3 meses o más. En las lesiones benignas, el Bethesda 2, el riesgo de neoplasia es baja. Generalmente son lesiones benignas, bóceos coloides, hiperplasia. Hay que hacer solamente un seguimiento clínico y radiológico. Ya cuando tenemos el Bethesda 3, una tipia de significado indeterminado, hay que repetir la muestra, ¿no? Puede ser que sean problemas de una mala tinción o problemas morfológicos. Y en este caso, se reclasifica cuando se toma una segunda muestra, ¿no? La mayoría se reclasifica como benigno, pero hay un porcentaje que puede ser maligno. Por lo tanto, se recomienda repetir. Cuando es Bethesda 3, se repite la biopsia con guía ecográfica. En el caso de Bethesda 4, la neoplasia folicular, se dice sospechoso de carcinoma papilar del 75%. Perdón, regresando al anterior, la neoplasia folicular tiene un 25% de riesgo de malignidad y acá debe hacerse una hemitiroidectomía. Luego viene el sospechoso de malignidad, Bethesda 5. Hay que decir sospechoso de qué, si es de carcinoma papilar, si es de carcinoma medular, si es linfoma, pero es sospechoso. Aquí el riesgo es alto y debe hacerse una tiroidectomía total, ¿no? Puede ser un linfoma, metástasis, y luego viene ya el carcinoma. El carcinoma bien diferenciado de tiroides de lejos es el carcinoma papilar, que además tiene variantes. El carcinoma papilar tiene unos núcleos que han sido, digamos, por los autores americanos reconocidos morfológicamente e identificados con una tira cómica de Anita la huerfanita, ¿no? Aaron Fayán es una figura cómica, una tira de dibujos cómicos animados de hace muchísimos años, donde la niña tiene unos ojos blancos y es que los núcleos del carcinoma papilar son pálidos, parece que no tuvieran nucleolo, ¿no? A eso se le llama los ojos de Anita la huerfanita, que son típicos del carcinoma papilar de tiroides. Pero no solamente son pálidos, sino que pueden haber inclusiones o pseudoinclusiones como hoyuelos redondos pequeños translúcidos o unas hendiduras nucleares que parecen granos de café. Entonces, esas son las características descritas en el American Journal de Patología
para los núcleos del carcinoma papilar. El carcinoma medular más bien nace en las células C o parafoliculares. También se pueden ver por citología. Y existe el carcinoma pobremente diferenciado y el indiferenciado de tiroides. Mientras más mutaciones va, digamos, almacenando, más indiferenciado será. Pero la glándula tiroidea también puede estar relacionada o comprometida por tumores metastásicos y por linfomas. Aquí tenemos, por ejemplo, citología de un carcinoma anaplásico muy abigarrado, muy irregular, muy plomórfico. A veces células alargadas, muchas mitosis, en la flecha se ve mitosis. El anaplásico, por ejemplo, con núcleos muy grandes, lobulados, células en renacuajo, con mucha necrosis. A veces hay carcinomas epidermoides también en tiroides. Pero lo más frecuente es encontrar lesiones benignas. Esta lesión quística, por ejemplo, llena de macrófagos, que se parece mucho a la histología de un bocio coloide. La enfermedad de Gray-Basedow en la hiperfunción también muestra células equidistantes con citoplasma amplio y núcleo de diferente tamaño, pero benignos. En las tiroiditis también se pueden valorar por citología, las agudas, subagudas y crónicas. Esta es una tiroiditis por criptococo, por ejemplo. Ahí se ve criptococo y una coloración de paz nos muestra los criptococos. Y esto fue hecho con aspiración con aguja fina a una paciente HIV con un nódulo tiroideo. También tiroiditis granulomatosa o subaguda. Ahí tienen las células gigantes multinucleadas de la tiroiditis subaguda. La tiroiditis Hashimoto, el doctor Hashimoto, creador de la Sociedad de Cirugía de Cabeza y Cuello de Endocrinología, perdón, de Japón, con la característica del infiltrado linfoide de la glándula tiroidea y las células de Hartle. Y el carcinoma papilar, la estrella de la neoplasia maligna tiroidea con características, los ojos de Anita la huerfanita, núcleos pálidos con pseudoinclusión. Otra lesión es la citología de tumor folicular, que corresponde al adenoma folicular, y el carcinoma medular, con un núcleo en cromatina granular, en forma usada, y finalmente el carcinoma indiferenciado y el anaplásico, ¿no? Entonces va del mejor diferenciado al menos diferenciado. Otros tumores que no son de la glándula tiroides, como el linfoma, por ejemplo, con estos linfocitos atípicos. Y finalmente, la guía ecográfica, que ha venido a complementar la punción aspirativa, creada ya en el Japón hacia el año 2012, donde Fukunaga y Yatani determinaron en las autopsias una incidencia de cáncer oculto de hasta el 24.8%. ¿Qué significa? Que pacientes que fallecían por otras razones eran sometidos a autopsia y a todos les sacaban la glándula tiroidea, la estudiaban secuencialmente y encontraron casi un 25% de cáncer oculto de tiroides. Quiere decir que es frecuente en la población, ¿no? Desde el año 93 se empieza a hacer la guía ecográfica en Japón, ¿no? Nosotros acá empezamos el año 2000 en el Hospital Revaliati, la guía ecográfica. Y aquí tenemos un procedimiento en el hospital. Primero la ecografía, se limpia la zona, se marca la zona con una cuerda y una vez obtenida la zona, procedemos a marcar y tomar la muestra en esa zona, ¿no? Y luego con el transductor vamos a verificar que la aguja está en el nódulo. Ahí tenemos un nódulo de casi 1 centímetro con un halo claro hipocogénico y luego la aguja entrando en el nódulo, ¿no? Obteniendo el material. Esta es otra lesión quística heterogénea, se aspira y se elimina el contenido líquido. Y luego, obtenida la muestra, ya lo que hemos visto, se coloca en un portaobjeto, se extiende, se fija inmediatamente en alcoholéter. Y luego se ven las células luego con una buena cadena de procesamiento, los núcleos pálidos, hipocogénicos, esos ojos de Anita la huerfanita típicos de un carcinoma papilar, que se corrobora luego en la histología con las proyecciones papiliformes que ven a la izquierda. En conclusión, es un método útil, seguro, sencillo, de bajo costo en la mayoría de hospitales. Permite una alta sensibilidad y especificidad y da muy buena información para la toma de muestra, para la decisión quirúrgica y médica. Considerada la piedra angular en el manejo del nódulo tiroideo. Ahora, junto con la ecografía, ha extendido su alcance a lesiones no palpables, que son potencialmente curables, mejorando la sensibilidad y especificidad. Eso en cuanto a la biopsia por aspiración.
Permite seleccionar a los pacientes para la cirugía, evitar cirugía innecesaria y determinar el estudio de cáncer, permitiendo un tratamiento adecuado. Una vez hecho el diagnóstico por punción-aspiración, viene ya el estudio patológico quirúrgico. Esta es una glándula tiroidea, una pieza operatoria, cuyo diagnóstico por biopsia-aspiración fue un carcinoma papilar. Fíjense que la glándula está totalmente deformada. Se ve la cápsula, la estructura vascular venosa capsular bastante prominente, múltiples nódulos en la glándula tiroides. Obviamente la punción ha sido hecha por vía ecográfica en una zona específica donde se va a encontrar el tumor. Esta es la cara posterior más irregular y luego procedemos a pintar la glándula tiroides, tanto su cara anterior como la cara posterior, para los márgenes quirúrgicos, ¿no? Una vez coloreada, por la cara posterior de negro, la cara anterior de verde, hacemos los cortes secuenciales separando el lóbulo derecho, istmo del lóbulo izquierdo, y luego los cortes seriados. Hay lesiones quísticas, hay lesiones nodulares, una por ejemplo que se ve en la parte inferior izquierda, blanquecina, ¿no? Las lesiones blanquecinas suelen ser carcinomas, ¿no? Aquí tenemos otra lesión parcialmente encapsulada, blanco-grisácea, que también es sospechosa de malignidad. Hay varias lesiones. Tenemos entonces dos posibilidades de tumor diferenciado. O es un carcinoma folicular o es un carcinoma papilar. Son los dos carcinomas bien diferenciados de tiroides. El carcinoma folicular es un tumor benigno bien diferenciado que la única forma de interpretarlo es con cirugía, ¿no? La biopsia aspirativa va a decir que es un tumor folicular y una vez operado, el paciente debe evaluarse toda la cápsula porque puede ser un carcinoma folicular. Ahí tienen en la imagen una macroscopía de un tumor encapsulado de un color pardo naranja y el único diagnóstico histológico que nos confirma que es un carcinoma folicular es la invasión, la rotura de la cápsula. Ahí tienen en la imagen cómo el tumor se sale y rompe la cápsula. Es el criterio. Ese criterio no se ve por biopsia aspirativa. Por eso el diagnóstico es Bethesda 4, tumor folicular, y debe ser sometido a una hemitiroidectomía. Acá se ve también otro tumor o carcinoma folicular como infiltra y rompe la cápsula, ¿no? Ahí también tienen otra imagen donde pueden ver cómo el tumor se sale y rompe la cápsula. Es el carcinoma. Y hay variantes de carcinoma folicular. Puede haber una variante oxifílica, de células claras, etc. Este es un esquema de Nikiforov, del autor de este libro de patología tiroidea, donde podemos ver que no toda invasión de cápsula es carcinoma folicular, ¿no? No todavía. Vean algunos que están invadiendo, pero parcialmente la cápsula. Tiene que ser una invasión completa que sobrepase la línea de la cápsula para ser considerada carcinoma folicular de tiroides. Y también la invasión de los vasos venosos son considerados, por ejemplo, un émbolo tumoral linfático rodeado de elementos endoteliales es considerado también como carcinoma folicular. Y aquí tiene un émbolo tumoral linfático en el vaso venoso. Para producirse un carcinoma de células foliculares tiene que haber un acúmulo de mutaciones. Y estamos viendo acá la diferencia entre el carcinoma papilar en la parte superior y el folicular en la parte inferior. Para el carcinoma papilar, generalmente las mutaciones comprenden el gen BRAF, el RED-PTC y el RAS. Mientras que para el carcinoma folicular, habitualmente tenemos la mutación del gen RAS, el PAX8-PPAR gamma. Bien. Y vemos que de ser un tumor bien diferenciado, como son el carcinoma papilar y el carcinoma folicular, pasamos a través de otras mutaciones como la mutación del P53 y la beta-catenina hacia un carcinoma pobremente diferenciado. Y ese a su vez puede pasar hacia un carcinoma anaplásico. Esa es la secuencia entonces de evolución desde una célula folicular hasta un carcinoma anaplásico. Aquí tenemos otra vez serie de frecuencias de mutaciones. Una célula normal pasa a través de mutación BRAF 40%, un carcinoma papilar, mutación del gen RAS 15%, carcinoma papilar, el RED-PTC, carcinoma papilar 20%. Pueden pasar luego a carcinoma pobremente diferenciado y a anaplásico. Y por el arreglo del PAX8-PPAR gamma de normal a carcinoma folicular.
Y acá está el porcentaje de las mutaciones en esta tabla resumen, para que puedan ustedes apreciar qué alteraciones genéticas están asociadas más con carcinoma papilar, con folicular, con pobremente diferenciado y con anaplásico. Por ejemplo, la mutación del P53 está 74% asociado con carcinoma anaplásico y mucho menos con el carcinoma papilar. Bien, acá tenemos una reclasificación de carcinoma de tiroides. Antiguamente, estos tumores encapsulados con núcleos de Anita la huerfanita o carcinoma papilar encapsulado eran considerados tumores malignos, pero a partir del año 2016, en esta investigación original del doctor Nikiforov, esta variante encapsulada de tumor folicular con núcleos de carcinoma papilar dejó de ser llamado carcinoma y salió de la clasificación. Muchos pacientes que habían sido diagnosticados con esta neoplasia, que antes se consideraba carcinoma papilar, han dejado de ser carcinoma, ¿no? Y en este caso es un tumor no invasivo, encapsulado, que tiene un comportamiento en los estudios de metaanálisis, un comportamiento realmente benigno. Incluso también alteraciones genéticas que no corresponden al tumor, al carcinoma papilar clásico. Y aquí hay unos criterios que deben ser tomados en cuenta. Y este es el tumor, es un tumor encapsulado. eh, Tiene una cápsula completa, tiene una disposición folicular, pero los núcleos son pálidos y tienen esas características, pero no debe tener más de 1% de papila, no debe haber invasión ni cuerpo de samoma, o sea, no debe tener calcificación, no puede haber mitosis ni necrosis incrementadas. Está bien encapsulado, bien demarcado, con un patrón de crecimiento folicular, pero con núcleos de carcinoma papilar. Eso es núcleo de Anita la huerfanita. Sin embargo, esta es una entidad especial que ha salido del carcinoma papilar y es considerada una neoplasia benigna. El doctor Nikiforov a la derecha, el autor de este investigador y que tiene numerosas investigaciones sobre patología tiroidea, que es el autor de esta reclasificación del tumor tiroideo. El carcinoma papilar es la forma clásica del carcinoma benigno, digamos bien diferenciado de tiroides. Es un tumor que puede estar encapsulado, puede tener límites definidos. A veces en panorámico se ve una formación bien definida. Puede haber papilas y áreas de fibrosis. Las papilas son las que definen este tumor, ¿no? Proyecciones papiliformes, ahí tenemos varias papilas. Puede invadir la cápsula tiroidea. Las células tumorales son claras, que tienen esta cromatina laxa, pero existen, para complicar un poco las cosas, variantes de carcinoma papilar. A pesar de ser un tumor bien diferenciado y ser papilar, hay subtipos o variantes, en este caso se llama ahora subtipos más que variantes, de células claras, columnares, cribiformes, esclerosantes, folicular, hobnail, etcétera, ¿no? Entonces estas variantes se pueden reconocer desde el punto de vista histológico y en porcentaje. ¿Tienen importancia clínica? Sí. ¿Por qué? Porque a pesar de ser todos carcinoma papilar y ser bien diferenciados, algunas variantes pueden ser más agresivas, como por ejemplo las células altas, la variante oxifílica, la variante Wartin-like, pueden ser más agresivas y pueden tener un comportamiento digamos, más difícil de tratar que un carcinoma papilar de variante clásica. Bien, con esta imagen de Valle Sagrado de los Incas, creo que es la última diapositiva. Y si tuvieran alguna pregunta sobre este último tema, con todo gusto. Sí, doctor Somocurso, buenas noches. En Buenas el noches. carcinoma papilar de tiroides, aparte de los ojos de Anita la huerfanita, usted mencionó los cuerpos de Samoma. ¿Cómo se verían estos cuerpos de Samoma? Los cuerpos de Samoma son microconcreciones cálcicas laminares concéntricas. Son como pequeños granos de arena, pero que en el microscopio se ven como concreciones calcificadas redondeadas en múltiples capas, como en tela de cebolla, y son muy pequeñitas. Se llaman así, cuerpos de Samoma. Son concreciones calcificadas que nacerían a partir de un núcleo proteico de una célula tumoral
y que sobre ella va depositándose correlativamente el calcio, ¿no? Entonces, las papilas van desprendiéndose y pueden ir formando estas microconcreciones cálcicas. Es un fenómeno de calcificación distrófica, ¿no? No es metastásica, es calcificación distrófica. Entonces, ese tipo especial de calcificación se llama cuerpo de Samoma. Así es. No sé Gracias, si hay doctor. otro. Ok. Y, y, y en la diapositiva que usted mostró, por favor, del carcinoma folicular de tiroides, Sí, ¿cómo diferenciar un carcinoma folicular de tiroides hay también una variante de carcinoma de células de Hurtle? sí. ¿Cómo diferenciarlos? Bueno, la célula de Hartel, también llamada célula oxifílica, oxíntica o de Askenazi, es una célula metaplásica. O sea, la célula folicular es una célula cúbica, como la conocemos en histología, pero cuando se transforma a célula de Hartel, lo hace enriqueciendo su citoplasma con gran cantidad de mitocondrias, se vuelve una célula más grande de citoplasma rojizo, el núcleo también es más grande, puede tener nucleolo, no es maligna, es metaplásica, se ha transformado a Hartel. La célula de Hartel puede ser una condición reactiva que se ve muchas veces en la tiroiditis Hashimoto, pero Correcto. también existen proliferaciones, hiperplasias y tumores de célula de Hartel. O sea, el Hartel puede formar hiperplasia folicular de Hartel o puede formar un carcinoma folicular de célula de Hartel o un carcinoma papilar con núcleos de Anita la huerfanita, pero de célula de Hartel. Entonces, la célula de Hartel es una célula metaplásica que puede condicionar tumores. Se reconoce por la tintorialidad del color rojizo que tiene el citoplasma. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta, doctor. Una Sí, paciente sometida a tiroidectomía, ¿por cuánto tiempo debe ser el rastreo por medicina nuclear? va a depender. Va a depender porque habitualmente el manejo de los pacientes sometidos a cirugía por cáncer papilar de tiroides debe ser hecho por endocrinología, ¿no? Y va a depender mucho de el diagnóstico inicial, el tamaño del tumor, el estadio TNM, ¿no? El TNM patológico, el TNM clínico inicial. El rastreo que se hace no se hace en todos los pacientes, ¿no? Se hace en algunos pacientes dependiendo justamente de este estadio clínico para ver, digamos, cómo están. Hay unos marcadores de trazabilidad, por ejemplo, de tiroglobulina y otros, para ver si este paciente tiene riesgo de recidiva mayor o menor. Incluso se puede estudiar el hecho quirúrgico si hay sospechas ecográficas, porque lo habitual es que se haga un seguimiento clínico con ecografía, no siempre con un rastreo a ese nivel, ¿no? Y en la ecografía a veces se ven nódulos en lecho quirúrgico y se puede punzar con aguja fina y hacer dosaje de tiroglobulina en el aspirado para ver si hay una recidiva o en los ganglios linfáticos. Si hay alguna sospecha de recidiva, puede hacerse un rastreo. Y si el rastreo es positivo en una zona, entonces puede hacerse incluso, digamos, tomar la muestra o resecar esa lesión. Pero el tiempo que se debe evaluar es variable. Hay pacientes que tienen muchos años con una cirugía sin haberse hecho un rastreo, otros que sí se hacen un rastreo. Hay carcinomas papilares que, como hemos visto, de acuerdo a las subvariantes, pueden tener un riesgo mayor de hacer metástasis o de comportarse de manera más agresiva a pesar de ser bien diferenciados y que merecen una evaluación clínica y radiológica más estrecha, en los cuales, por ejemplo, se puede valorar de mejor manera hacer un rastreo con yodo, ¿no? A un paciente que tiene una variante convencional clásica, que es un microcarcinoma y que no tiene compromiso de la cápsula, no tiene embolia linfática, sus ganglios son negativos, etcétera. Es un paciente para seguimiento solamente clínico y ecográfico. Muchas gracias, doctor. Okay. Okay. Muy bien, si no hay otra pregunta, yo les agradezco mucho la atención. Y bueno, cualquier cosa para servirles en el Hospital Eduardo Revaliati o en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ya, doctor, para finalizar, le queríamos dar este pequeño presente en nombre de la promoción ingresante 2021 de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
y del 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024, le otorgamos este presente reconocimiento al Dr. José René Somocurcio Peralta por su valiosa participación como ponente en el 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024, dictando los temas de neoplasias de origen epitelial, cáncer de pulmón y patología tumoral de la glándula tiroidea, por lo cual se le otorga un punto de recertificación médica acreditado por el CMP. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes y por el interés que tienen en aprender estos temas, que son temas digamos, muy cotidianos, que lo trabajamos bastante y que en manos de ustedes, de todas maneras, están comprometidos ustedes con el futuro, con la tecnología, con la genética, los nuevos avances, y me parece muy interesante y muy adecuado que ustedes siempre traten de estar al día. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto, muchachos. Gracias, doctor. Con esto ya habríamos terminado las clases programadas de hoy día, ya podrían salir de la sesión.